Bueno, está con nosotros el experto tributario Freddy Ceballos. A ver si nos conectamos, don Freddy, para empezar la entrevista. Ya estamos un poquito atrasados en la misma. Buenas, don Freddy Ceballos. Muy buenos días, qué gusto escucharles, qué placer, buenos días con ustedes y con toda su audiencia. Muy buenos días. Buenos días. Y queremos un poco hablar sobre cómo ve actualmente la situación del país, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, eh, ha habido, pues, en cuanto al aprobación del presupuesto, se lo ha notado, pues, que hay un déficit tremendo y unos atrasos también que suman como 10.000 millones. El gobierno está buscando la posibilidad de ingresos a través de acuerdos con el Fondo Monetario y también haciendo algún préstamo a propósito de que está un poco bajando el riesgo país. ¿Cómo ve usted la salud económica del país en este momento, Freddy? Buenos días. Muy buenos días. Sí, la salud económica del país hay que mirarla desde dos perspectivas, porque siempre la salud en general de un país tiene componentes económicos y componentes políticos. Desde el punto de vista económico, y ojo, nuevamente lo voy a decir y lo digo con toda la libertad de no tener ningún compromiso político yo a título particular, es que el presidente, y muy bien la referencia de los 10.000 millones de hueco Ujú. fiscal, que son ocasionados entre los 25.000 millones aproximadamente de ingresos versus los 35.000 de gasto, es un valor que viene acarreando el gobierno ecuatoriano, en este caso el actual, que fue el que tomó la decisión de ser presidente de la República, pero no es producto únicamente del gobierno anterior, sino producto de varios años de falta de decisiones y de decisiones equívocas. Desde el punto de vista netamente político, el gobierno ha recuperado aproximadamente 3.500 millones de dólares entre subidas del impuesto al valor agregado, que como todos manejamos, fue dada desde el primer día de abril de este año. Pero también algo que no se está mencionando tanto y hay que recordarlo, es que también con fecha 1 de abril se hizo el incremento del impuesto a la salida de divisas nuevamente al 5%. Ujú. Adicionalmente a esto, debemos considerar que la Asamblea Nacional les dio al gobierno nacional cerca de 725, 750 millones de dólares, producto de estas contribuciones, que en realidad contribuciones temporales, que en realidad de temporales a los ecuatorianos nos tienen acostumbrados a que temporal no es nada, sino son impuestos que por el carácter de temporal una sola vez cada año se vienen repitiendo periódicamente. Adicionalmente a esto, recordemos también que se ha pedido un anticipo de impuesto a la renta a los 499 contribuyentes más grandes. Y más allá de entrar en el detalle, una vez más ratifico el hecho de que el gobierno está recuperando cerca de 3.500 millones. A esto también debemos sumar que el Fondo Monetario, que en este momento se encuentra en el Ecuador revisando que si es que hemos hecho bien la tarea y inclusive por tema de riesgo país, se ve que sí la hemos hecho, lo estamos desarrollando bien. No sé si sobresaliente, pero bastante cercano a ese sobresaliente. Van a hacer un desembolso, que es una solamente un tema desde mi punto de vista de formalidad del que han venido a visitarnos, de aproximadamente 1.000 millones adicionales. A esto también debemos sumar el hecho de que una vez que el Fondo Monetario ha dado esta anuencia para estos 1.000 millones de dólares, los demás organismos colaterales de financiamiento desembolsarán aproximadamente unos 2.000, 3.000 millones más. ¿Qué da como resultado esto? 3.500 millones de gestión propia de nuestro gobierno, más 3.000, 3.500 y probablemente hasta 4.000 millones de entre refinanciamiento y nuevos valores desembolsados por organismos del exterior. Esto nos está dando cerca de unos 7.000 millones aproximadamente. Para llegar a completar los 10.000 millones, probablemente el gobierno deberá recurrir a la focalización a los combustibles, principalmente a lo que es el diésel, perdón, a lo que es la gasolina no super, porque la super ya está sin subsidio y se mantendrá esta focalización hacia el diésel y hacia el gas doméstico. Podría decir, Freddy, sí, con las mire, sumas y las restas, sí, dígame, Freddy, por favor. mire, Freddy, siempre se ha visto que cuando se toman medidas como las de ahora, IVA, impuestos, etcétera, el sacrificado es el pueblo y el Estado. ¿Qué sacrificio hace el Estado? Ha reducido su ingreso, ha reducido, mejor dicho, sus egresos, ¿dónde los destina? ¿Qué pasa con este presupuesto malgastador que solamente gasta y gasta y no revisa los gastos, no revisa el presupuesto?
no da calidad a la inversión. ¿Cuándo se hace un sacrificio de eso por parte del Estado, del Ejecutivo, César? Freddy, A ver, a ver, como comentaba al inicio, algunas de las medidas económicas que ha tomado el presidente es este tema del incremento de impuestos. Lo importante de esto es que hay que comprender, y de la mano de lo que usted está indicando, que las únicas medidas para un país salga adelante no es el incremento de impuestos. Una parte que genera de forma inmediata esta recuperación de la caja es este adicional de impuestos. Pero lo que el gobierno le faltó hacer, y se nota que en la proforma presupuestaria no la ha incluido, es analizar la calidad del gasto. El gobierno mencionaba en varias intervenciones que han tenido desde el punto de vista oficial el hecho de que el solo no renovar contratos temporales con la burocracia le ayudaría a disminuir cerca de $1.000 millones. Y se puede ver en la proforma presupuestaria que el gobierno no ha tomado decisión alguna referente a esto. La otra, construyendo sobre lo que usted dice, pensar en el detalle de gastos que están realizando los gobiernos autónomos descentralizados. Lo que el gobierno debe hacer es analizar esa calidad del gasto, porque esto, para hacer una comparación con una economía casera, es que el padre o perdió el trabajo o disminuyó sus ingresos. ¿Qué es lo que tienen que hacer sus hijos, los gobiernos autónomos descentralizados y cada uno de los elementos de la economía ecuatoriana? También ajustarse en tanto en cuanto lo requiere el país y el presupuesto en general. Yo revisaba un presupuesto de un gobierno autónomo descentralizado, algo ya gastado, y veía en detalle gastos superfluos, como son haber organizado, y perdón el detalle, pero es válido para la comparación, haber desarrollado conciertos o haber pagado conciertos de reggaetón, cuando este gobierno autónomo eso es descentralizado machala, pues oiga, no, eso es no, machala, pues. usted lo dijo, no lo dije yo, Eso es pero el así es. alcalde que gasta, pero yo no sé, será Pero porque ¿cómo quiere los puedes, votos de la pero gente, por eso que gasta tanta plata en diversión, pues, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible que sigamos trabajando a nivel de autoridades seccionales en seguir construyendo una imagen independientemente de cómo lo hagan y no estemos trabajando en infraestructura, en agua potable, en luz, en sanidad, en salud? Entonces, los esquemas, y concuerdo completamente con usted, esto no es un tema ágil e inteligente solamente de incluir impuestos adicionales porque la población ya no aguanta más, pues. Lo que nosotros necesitamos es generar actividad comercial, actividad operativa, actividad económica, para que haya más inversión, haya más trabajo, las compañías paguemos más impuestos, nos regularicemos y haya un movimiento económico. Entonces, una vez más, concuerdo con lo que usted dice, pero sí quería comenzar comentando qué es lo que ha hecho el gobierno desde el punto de vista del incremento, lo cual sí es una parte. Las 10 de la mañana, 24 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ingeniero Freddy Ceballos, analista tributario. Más preguntas de mi compañera Noemí Ceballos. Gracias, Alcides. Ingeniero Freddy Ceballos, yo coincido totalmente con usted. Si hacemos los números, las reformas tributarias poco alcanzan para cubrir el déficit fiscal que se ven arrastrando, para cumplir las obligaciones en cuanto a deuda, etcétera. También coincido con usted sobre el tema de la temporalidad de las contribuciones. No son temporales, son impuestos. Las contribuciones solamente tienen el nombre. Creo que la economía del país no alcanza. Hay otro tema, las autorretenciones en grandes contribuyentes. O sea, son varias cosas que se han ido incrementando dentro de todo este año 2024 y de paso tenemos el tema del IVA. Ahora, hay línea de análisis en donde se establece que al momento que incrementas IVA, pues restas capacidad adquisitiva y que eventualmente lo que va a generarse es una contracción dentro de la economía y la demanda para poder tener poder adquisitivo de bienes y servicios. Hablemos sobre bueno, y dicho eso yo coincido totalmente que debe haber una reducción del Estado. De hecho, entiendo que ahora es uno de los requerimientos del FMI dentro del análisis que está haciendo, de decir tienen que bajar el aparato estatal porque claramente no es viable seguir con el gasto público que existe. Ahora, hablando sobre las dos últimas reformas. De hecho, el otro día entrevistamos a la doctora Romo y ella hacía un buen análisis que en parte coincido, han habido cuatro reformas tributarias. Diciembre se hizo reforma tributaria, en enero no era de carácter tributaria, pero hubo cambios respecto al anterior.
se publica la de marzo, 12 de marzo, y se publica la del 25 de marzo. Todas han tenido algo tributario. No sé si usted coincide conmigo, pero algo tienen en las leyes en cuanto a lo tributario. Hablando del factor IVA, ¿cuál es su análisis respecto de la tarifa diferenciada que han incluido del 5% para los materiales de construcción? Hablando también respecto de la devolución del IVA para el sector inmobiliario, pues que se incluye dentro de la última reforma. Como decía, pues, Alcides, ¿cuál es el sacrificio del Estado? Y digo, parte del sacrificio del Estado es otorgar incentivos tributarios, que es ese impuesto que deja de recaudar para motivar de una u otra forma inversión, pero ¿en qué aportaría o cómo aportaría pues estas modificaciones que ha hecho el Estado para el sector inmobiliario? No, a mí primeramente estoy completamente de acuerdo con usted, y no porque sea Ceballos, capaz que somos hasta medio familiares por ahí. Así Pero me bueno, aparte preguntaron de que si eso, éramos familia. sí, así, no, no, pero aquí no hay conflicto de intereses, a pesar de No. que quiero decirle que sus reflexiones son muy inteligentes y le agradezco porque me da un buen preámbulo para poder charlar respecto a lo que voy a desarrollar. Y sí, efectivamente, desde el punto de vista de devolución de impuestos, si en realidad el incentivo quiere venir del gobierno de una forma directa, lo que debería hacer es no dar devolución de impuestos. Debería poner tarifas, inclusive por un costo de lo que estamos hablando ahora de la burocracia. ¿Para qué ponemos más gente para que haga devolución? Si es que el país, el gobierno en sí, entendió lo que usted bien resumió, que es el hecho de dar estos incentivos en el no pago de cierto tipo de impuestos, lo que básicamente debe hacer es reducir la tarifa al 0% o directamente al 5%, no mantenerla en el 12 o en el 7 o en el 8 o en el 13 o en el 15 y luego hacer devoluciones. ¿De dónde viene el principal incentivo desde el gobierno? ¿Cómo es lo que debe realmente implementar? A más de algo importante que está haciendo, que está generando seguridad en las calles, seguridad para los empresarios, para todos los ecuatorianos de a pie, que eso es muy válido, debe tener la claridad que de inicio en el tema del impuesto al valor agregado no lo tuvo, que fue que el ministro de Finanzas decía el 15, el presidente luego al 13, luego nuevamente al 15. ¿Qué fue lo que generó esto? Especulación hablando del tema del impuesto a valor agregado. Porque Ujú. la señora de la esquina que vende almuerzos de la esquina es antes del 1 de abril ya movió sus precios. Las verduras, las frutas y todo lo demás ya subieron, a pesar que el gobierno con mucho acierto hace referencia, y eso es verdad, que el 70% de los productos de canasta básica no se encuentran grabados con el impuesto a valor agregado como costo directo, pero todos los costos indirectos relacionados principalmente con el tema del combustible van a afectar el incremento natural de cierto tipo de productos, y lo malo de este incremento es que el incremento cierto del impuesto a valor agregado sumado a la especulación que debe ser controlado por los gobiernos autónomos descentralizados, pero principalmente por nosotros como consumidores, van a empujar a que estos precios sigan subiendo. Y el resumen de esto es que el ecuatoriano que está subyugado a un salario mínimo vital o a un salario va a perder el poder adquisitivo de esto. El gobierno debe trabajar en medidas coyunturales, pero también de esto debemos tomar en cuenta algo. Debemos tomar en cuenta que el presidente es un presidente candidato. Es un presidente de 15 meses en su posición, que no va a tomar decisiones coyunturales en pos o en riesgo de su capital político, que hoy por hoy podemos verlo, Noemí, ustedes habrán visto tantas encuestas, está cerca del 80% de aceptación, entre que le quieren mucho porque es joven, porque es guapo, en que no lo quieren tanto porque no es tan joven, porque no es tan viejo, pero al fin y al cabo estos resultados se van a ver en la consulta popular del 29 de este mes, que yo considero que puede llegar a un 70%. Lo importante va a ser que esto le aguante hasta el mes de diciembre o hasta el mes de enero, tomando otras medidas adicionales que los ecuatorianos podamos sentir que son medidas de coyuntura y que en un futuro mediano realmente van a llegar a que usted, que está tan joven, y cuando tenga sus hijos y sus nietos, puedan tener una vida mucho mejor que la que hemos tenido. No hablo solo de seguridad, hablo inclusive del tema económico. Claro, totalmente. Ahora, en esa línea, porque, a ver, el tema de los gobiernos es que, desde mi punto de vista, se han buscado siempre medidas muy a corto plazo, como poner contribuciones. Nosotros, bueno, en la empresa que trabajo hacíamos un análisis y decíamos desde el 2016
Lenín Moreno luego, Lasso y ahora Noboa, pues han buscado como emergencia, como salida de emergencia, pues poner contribuciones y otros asuntos. No son, digamos, un plan a mediano o largo plazo, teniendo en cuenta que la caja fiscal se alimenta principalmente de la recaudación tributaria. Usted como experto en el tema, ¿qué medidas se puedan tomar para mejorar la recaudación tributaria sin necesidad que sea vía incremento de más impuestos? La decisión, y por eso le decía que yo no tengo ningún tipo de compromiso ni aspiración política, yo me ratifico en el hecho dolorosamente porque a nadie nos gusta pagar más impuestos o gastar menos si hacemos el ejemplo de la familia. Sí, Ujú, la decisión original del presidente tomando en cuenta todo el hueco fiscal y de caja que tenía era que el hombre se vio abocado a incrementar impuestos. No ujú, hacerlo también era irresponsable. Yo solo le digo algo para reflexionar en referencia a las medidas coyunturales. Si mañana las decisiones que debe tomar el presidente deben ser, y no, usted comentaba hace un momento del Fondo Monetario Internacional, que ha venido uno de los requerimientos de disminuir la burocracia, por Dios, eso ya viene pidiendo y ha pedido muchísimas veces en diferentes gobiernos. Pero ujú. regresando al esquema, porque el gobierno, el presidente y todo el aparato ejecutivo lo sabe, el disminuir la burocracia no va a generar una mejoría de caja de forma inmediata. ¿Por qué? Porque esto se verá en el tiempo, pero el gobierno tomando el tema de la temporalidad debe continuar su operación y tiene que seguir pagando. Pensemos que cuando él entró al gobierno, entró ya endeudado, porque él tenía que pagar el salario de noviembre y el mes de diciembre la burocracia, el salario de diciembre y beneficio social de 13º sueldo. Entonces ya vino golpeado, comenzó golpeado y perdóneme, si yo hubiera estado en ese caso, que yo político, insisto, no lo soy, hubiera entrado en esa posición, me hubiera tocado tomar esas medidas económicas fuertes de ajuste para que el gobierno siga colaborando, que sea culpa de los contribuyentes, no lo es. Y en relación a la segunda parte de su inquietud, que una vez más me parece muy válida, es el hecho de que no solo se debe cobrar o incrementar impuestos a los que ya estamos formalizados y ya estamos pagando, se debe ampliar la base del contribuyente. Existe una base muy fuerte de cerca del 40% en el Ecuador que aún siguen trabajando en una informalidad que debe ser atacada por parte del Servicio de Rentas Internas. Las empresas, los empresarios, contribuyentes como ustedes, como nosotros, ya pagamos impuesto a la renta, Ujú, hasta el 35, hasta el 37%. ¿Qué impuestos más vamos a pagar? Vamos a pagar cerca ujú. del 50% de lo que generamos. El tema no está por ahí. Una vez más, es una mezcla de factores entre incremento de impuestos, sincerar y privilegiar el gasto público. El ejemplo del reggaetón que hablábamos hace un momento y otros más. El ejemplo de poder privilegiar gastos que ayuden a mover la economía para que mañana haya más ingresos. La solución no es una, pero solamente para complementar eso. También nosotros como ecuatorianos tenemos que pensar que un gobierno transitorio de 15 meses, en ese gobierno no le podemos pedir que tape un hueco que viene de más de 20 años. Me meto un poco a lo político. Esto una vez más nos debe llamar a todos los ecuatorianos a pensar y a analizar, no por quién, sino por qué proyecto en sí estamos votando, qué país queremos en el mediano plazo, ni siquiera en el largo plazo. Totalmente, coincido. Paso al CIES. Muy bien, le agradecemos al ingeniero Freddy Ceballos, analista tributario, por haber estado con nosotros y lo comprometemos para futuras invitaciones al programa, don Freddy. Muy buenos días, le agradecemos mucho. No es ningún compromiso, por el contrario, para mí es un privilegio poder charlar con ustedes. Yo estuve ayer en la ciudad de Guayaquil, parece que se nos confundió un poco la agenda. Me hubiera gustado hacerlo esto de forma personal. Les agradezco mucho y lo único que nos queda ahora es seguir pensando a futuro como país. Yo no soy ni pro gobernista ni lo contrario, yo soy pro Ecuador y considero que esa es la camiseta que todos debemos tener, buscar ese punto blanco, ese punto de luz al final del túnel. Muchas gracias, buenos días y siempre para mí un privilegio estar con ustedes. Correcto, Freddy. Entonces, con esta entrevista terminamos el programa Punto de Vista a través de Radio Atalaya.